Bienvenidos a una entrevista más aquí en Puente del Mundo. Hoy estuvimos dialogando con Ibis Sánchez Serrano. El doctor Sánchez Serrano es un experto líder mundial en salud global, innovación farmacéutica y política científica transnacional. Es miembro del consejo editorial de la revista Gender and the Genome y ha escrito 2 libros: The World's Healthcare Crisis, From the Laboratory Bench to the Patient's Bedside, de la editorial Elsevier en 2011, y The Core Model. Sánchez Serrano se ha forjado una reputación entre importantes organismos gubernamentales internacionales como experto en la crisis mundial de la atención de la salud y las soluciones pertinentes. Él es un orador frecuente sobre el cuidado de la salud y el desarrollo farmacéutico. Ha recibido reconocimiento internacional por su trabajo en el cuidado de la salud global, incluido un premio de reconocimiento Fulbright. Es presidente de The Core Model Corporation, un startup farmacéutica y de salud. ¿Cuál considera usted que es la mayor causa o causas de falta de acceso a las medicinas para el paciente común a nivel mundial? Bueno, cuando nosotros hablamos de medicamentos, nosotros tenemos que hablar de todo un sistema que es muy complejo, porque existen los medicamentos de marca, es decir, los medicamentos innovadores, y también existen los genéricos. Aparte de eso, también existen otro tipo de intervenciones médicas. Entonces, lo que hemos visto a lo largo de las últimas décadas es un encarecimiento a lo que es el acceso a los medicamentos y también a la atención en materia de salud, al cuidado de la salud. Uno de los mayores obstáculos que se tiene con respecto a los medicamentos innovadores es que la investigación y desarrollo es absolutamente onerosa. Entonces, para producir un nuevo medicamento, para que llevarlo desde lo que es el descubrimiento hasta la cama del paciente, se requiere aproximadamente entre 10 y 15 años y aproximadamente 2.5 mil millones de dólares. Entonces, eso pues es una inversión sumamente onerosa. Entonces, las casas farmacéuticas tratan de recuperar con un medicamento innovador aprobado las pérdidas realizadas en otro tipo de ensayos. Entonces, ¿qué sucede? Que a medida que vamos avanzando en el conocimiento científico, mayor es el costo de la investigación. Entonces, también mayor es el costo de la competencia, mayor es el costo del mercadeo, mayor es el costo de lo que es la distribución del medicamento. Entonces, quiere decir que si nosotros queremos mejores medicamentos, terapias más efectivas, entonces tendremos que invertir mucho más dinero en investigación y desarrollo. Sin embargo, los países que se encargan de esa investigación y desarrollo son los Estados Unidos, Europa, países como Japón. China también está jugando un papel importante en estos años, ¿no? Entonces, ese es el problema, que la investigación y desarrollo de los medicamentos nuevos es costosísima, entonces ello lleva a que toda la cadena de los medicamentos sean caros. Entonces, en países como los Estados Unidos, por ejemplo, no existen oficialmente controles de precios para los medicamentos innovadores. Quiere decir que las casas farmacéuticas prácticamente ponen el precio al precio de lo que es de lo que el mercado pueda pagar. Entonces eso pues trasciende a todas las naciones y países como Panamá, por ejemplo, se ven sumamente afectados. Eso cuando hablamos de medicamentos innovadores. Con respecto a los medicamentos genéricos de buena calidad deberían ser económicos, sin embargo, pues ahí el problema que existe en muchos países, incluyendo el nuestro, es que debido a la transacción que se da con los intermediarios, entonces eso adiciona un costo más. Entonces eso, la corrupción, la política, pues también juega un papel importante en lo que es el encarecimiento de los medicamentos. Así que hay que buscar paradigmas nuevos, hay que buscar formas en las que uno pueda abaratar lo que es los costos de producción de los medicamentos, invirtiendo en infraestructura, invirtiendo en investigación y desarrollo, en todo lo que es el conocer científico, etcétera, ¿no? Que de eso precisamente es el modelo core. Leyendo su libro hace más de 10 años y viendo algunos videos que usted ha tenido en entrevistas, pudimos ver que prácticamente su libro se volvió algo profético, porque hace más de 10 años usted predijo que uno de los peligros más grandes de la humanidad sería una gran plaga o pandemia, y eso es lo que estamos viviendo en estos momentos. Y usted mencionó algunas cosas como que era debido a la resistencia a los medicamentos, falta de los medicamentos, la crisis farmacéutica que se estaba viendo en ese momento y que todavía seguimos viendo, y al pobre sistema inmunológico que nosotros tenemos. Luego de 3 años de vivir estos daños o los efectos del COVID-19, ¿qué considera usted debe cambiar en el sistema de salud mundial? Se escuchan rumores de una segunda pandemia o más pandemias. ¿Qué podemos hacer para cambiar eso? Todo lo que ha mencionado es correcto. Yo añadiría también que el libro, al final del capítulo 2, habla sobre el tema de la sobrepoblación.
y también lo que es la facilidad de comunicación, estas enfermedades debido a las facilidades de transporte a nivel mundial, ¿verdad? Una pandemia, como lo hemos visto, puede estar en un país y a través de un avión simplemente puede llegar a otros países. También el libro vaticina el colapso de los sistemas de salud, de los sistemas de pensiones a nivel mundial y también cómo iba a evolucionar la pandemia en el capítulo 9, en el capítulo 11, y al final, pues que lo que se predijo hace más de 10 años precisamente fue lo que ocurrió. Ya volviendo a su pregunta, lo que más nos interesa en este momento es la inversión en investigación y desarrollo y también lo que es la prevención. Tenemos que trabajar también en lo que es hábitos de vida. Es decir, vivimos en un mundo en el que desgraciadamente la alimentación es un problema serio, serio, serio a nivel mundial. Entonces, los hábitos de vida, el consumo de alcohol, de drogas, la falta de nutrientes adecuados en la dieta, todo eso influye en lo que es el sistema inmunológico, pero también convierte a las personas más vulnerables a cierto tipo de enfermedades que son las que realmente crean el ambiente apropiado para que este tipo de enfermedades o de infecciones ganen terreno. Por otra parte, está el tema de la educación, la cultura. Cuando se dio, por ejemplo, la aparición del VIH, aunque el virus ya había estado por décadas circulando en el mundo, pero cuando ya estalló y se convierte en una pandemia en los 70, 80, la gente no tomó esto en serio. Al principio la gente no pensó que eso les iba a llegar a los países industrializados. Sin embargo, el VIH les llegó. Lo mismo ha pasado con esta pandemia del coronavirus, en el que los países desarrollados o digamos industrializados desde el principio no tomaron esto con la seriedad necesaria. Quizás algunos gobiernos sí, pero la población no. ¿Por qué? Porque la mentalidad es que este tipo de enfermedades infecciosas solamente ocurren en los países pobres. En otros lugares en donde la gente no se cuida o que la gente vive en la miseria. Entonces, aún hoy día podemos ver esa falta de responsabilidad, tanto en Europa como en Estados Unidos, con actitudes irresponsables con respecto al uso de la mascarilla, de las medidas de seguridad, demasiadas fiestas. Entonces, si no hay educación y si no hay conciencia sobre el verdadero peligro que enfrentamos y sobre todo el efecto y el impacto que eso ha tenido, tiene y tendrá en la economía, pues no podremos avanzar. Otro tema que es importante, el cambio climático también está afectando, pero cuando hablo de cambio climático no es que simplemente hay una tormenta o un huracán, es algo mucho más, que va mucho más allá de eso. Significa que el ser humano está destruyendo la naturaleza, el ser humano está atacando hábitats a los cuales no tenía acceso antes. Entonces, muchos vectores, por ejemplo, como el coronavirus que estamos enfrentando hoy día, ellos estaban en su hábitat. El ser humano invadió por problemas de hambre o también por sobrepoblación ese territorio, entonces se pone en contacto con esos vectores para los cuales el sistema inmunológico no está preparado, ¿no? Entonces por allí viene otro problema. Entonces tenemos que tomar en cuenta esos pilares que son nutrición, que son sobrepoblación, que son cambio climático, protección del entorno, ¿no? Para poder entonces entender esta pandemia y las próximas que vendrán. Porque cada uno, digamos, de esos cambios, tanto atmosféricos como naturales, tienen incidencia en lo que es las mutaciones, al igual que cuando se establece un virus o una bacteria de un organismo al otro, entonces allí necesariamente pasan cambios que son importantes y que son cruciales para el proceso de adaptación y la supervivencia de esa especie. Hablemos un poquito del modelo CORE. Usted presenta un modelo bien interesante. Usted menciona incluso que podemos utilizar el modelo CORE para no solamente las empresas, ni las farmacias, sino otro tipo de industria, incluso la familia. Usted mencionó una vez en una entrevista que presenta una propuesta colaborativa para una solución efectiva al problema que estamos viviendo en estos momentos a nivel mundial. Pero algunas personas piensan que las empresas farmacéuticas o la industria farmacéutica está enfocada en otro tipo de modelo de negocio, no este modelo core que es más colaborativo, sino en el tipo de negocio de suscripción. Es decir, ellos están esperando que les entre un dinero cada cierto tiempo, entonces a ellos les conviene que haya muchas personas enfermas. ¿Considera usted que su propuesta de negocio podría ser aceptada por algún tipo de comunidad farmacéutica, ya sea nacional o internacional? Primero que nada, el modelo CORE es un modelo organizativo, como usted muy bien lo mencionó, y es también una teoría económica.
El modelo CORE nació cuando yo estuve escribiendo mi tesis de administración de empresa en un programa colaborativo entre la Universidad de Tufts, la Fletcher School of Law and Diplomacy, la Universidad de Harvard y el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Fue en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en la Sloan School of Management, donde yo escribí mi tesis sobre el uso de la tecnología y la administración de la tecnología en el campo biofarmacéutico, en el campo biotecnológico, ¿no? Entonces, cómo mejorar o cómo optimizar el proceso de desarrollo de medicamentos de tal manera de que fueran más económicos. Y bueno, y fue prácticamente un descubrimiento, no fue una invención, fue un descubrimiento. ¿Por qué? Porque de repente cuando hubo un medicamento que se llamaba Bortezomib, Velcade, para el tratamiento del mieloma múltiple. Entonces, ese medicamento en el 2003 fue aprobado en tiempo récord y con pocos recursos económicos. Eso yo lo describí en un artículo en Nature Reviews Drug Discovery que se publicó en febrero del 2006, que se llama Success in Translational Research, Lessons from the Development of Bortezomib, para las personas que están interesadas en irse a la fuente original. Entonces fue para mí muy interesante porque allí convergen una serie de teorías económicas sobre el desarrollo económico, sobre la teoría de juegos, ¿verdad? Que ganó el premio Nobel de la economía, sobre cómo administrar la tecnología, cómo la sociedad realmente, cómo pasa de una etapa, digamos, tribal a sociedad. Entonces todo eso a mí me preocupaba, ¿no? Y sobre todo el impacto que tiene la tecnología en la sociedad y cómo eso podría optimizarse. Entonces de allí nació el modelo CORE, fue un descubrimiento que de repente se visualizó en mi campo mental, por decirlo así, y bueno, fue publicado. Ese modelo se puede utilizar para todo en la vida, se puede utilizar en la familia, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el modelo CORE contiene tres aspectos importantes. Uno que es el core, el otro que es el puente y el otro que es la periferia. El core es un grupo de individuos o un individuo o dos individuos que tienen una meta que cumplir, ya sea, digamos, por ejemplo, voy a ponerle el caso de una fundación. Dos personas se unen, dos personas quieren hacer algo, esas personas no pueden lograr y hacer todo el trabajo solos. Entonces, ¿qué sucede? Que ellos empiezan a asociarse con otras personas que serían el puente, no todos los colaboradores externos que tienen recursos económicos, que tienen información, tienen contactos. Los contactos son sumamente importantes, que tienen ya sea dinero, tengan conocimiento, etcétera. Y ese tipo de colaboración baja la energía de activación, es decir, una cosa que debería ser que estar en este nivel en materia energética o de costos o de tiempo, debido a la colaboración, inmediatamente baja a otro nivel en el que todo es más fácil y todo se logra. Entonces, eso se logra a través del puente. Y luego lo que hace el core y el puente tienen un impacto dentro de todo el grupo que es la sociedad humana o la sociedad donde se viva. Entonces, es precisamente a través de individuos que nosotros conocemos, a través de contactos que nosotros llegamos a tener, otros contactos que nos permiten llegar a la sociedad. Voy a ponerle un caso muy básico. Esta entrevista se está dando lugar porque Darelis se puso en contacto con usted. Si Darelis no se pone en contacto con usted, nosotros en este momento no estaríamos hablando, o hubiese sido mucho más difícil lograr eso. Y luego, una vez que nosotros terminemos esta entrevista y sea publicada en su revista, va a llegar a la sociedad, ¿ya? Entonces, allí vemos el modelo core siendo utilizado perfectamente. El core sería yo, el puente sería Darelis y usted también sería un puente, y la periferia sería toda la audiencia que va a leer este artículo. Hablamos de la familia también. La familia es un core, es decir, es un núcleo, es una entidad sólida, es una institución que a través del trabajo de los padres, de las madres, de los hijos o de los familiares logran traer beneficio para el crecimiento de la familia y asimismo revertir todo ese tipo de conocimiento o de activos o de producción para la sociedad. Entonces, todo eso, como le digo yo, eso es más que, digamos, un modelo en el sentido de una creación, es un descubrimiento, porque nos permite entender esas interacciones que existen en la sociedad que hacen que el progreso funcione. Cuando hay problemas, los problemas existen cuando existe la corrupción, cuando existe lo que llamamos en Panamá el juega vivo, cuando existe la deshonestidad, porque ese tipo de procesos tienen que ser penalizados por el modelo core porque no permiten el progreso. También, de acuerdo a la teoría de juego, ese tipo de gente queda prácticamente eliminada del juego. ¿Por qué? Porque ellos son nocivos. Por eso, entonces, la sociedad creó las leyes, creó las cárceles, creó un sistema penal
o un sistema, digamos, de compensación para evitar que esas personas deshonestas que tratan de copiarse o que tratan de tomar ventajas para ellos solamente a costo de la sociedad, sean penalizadas y tienen que ser sacadas de circulación, porque ellas entorpecen el desarrollo de la sociedad. Eso lo predice también el modelo core. Así que desde el punto de vista pues, social, vemos que en lo que es la periferia, la sociedad humana ha creado instituciones como iglesias, bibliotecas públicas, leyes, sistemas de salud, religiones, todo para beneficiarse a sí misma, es decir, para beneficiar a todos los ciudadanos. Entonces, en eso, el puente, que son los individuos colaboradores, trabajan en colaboración con el core porque se benefician mutuamente y también con la periferia porque son el puente, ¿verdad?, entre lo que es el individuo, el núcleo, hacia la sociedad. Desde el punto de vista biofarmacéutico, pues obviamente ya lo demostré en ese artículo de Nature, que el modelo core es utilizable y es exitoso en lo que es el desarrollo de fármacos y que se utilizó exitosamente. En el 2019 publiqué un libro precisamente llamado El Modelo Core, con el CEBIR, que es la casa editorial de medicina y tecnología y en el campo farmacéutico de las biociencias más grande y prestigiosa del mundo. Así que ha sido precisamente la industria farmacéutica la primera en interesarse en el modelo core y se está utilizando para la pandemia. La forma en la que se desarrolló la vacuna contra la COVID, las vacunas contra la COVID-19 utilizaron el modelo core. Eso yo lo publiqué en julio del 2020 en la revista inglesa Drug Discovery World. Antes de que salieran las vacunas, pues ahí en el artículo predijo cómo se iba a desarrollar la vacuna rápidamente y efectivamente utilizando el modelo core. Así que eso está publicado. La gente, el que está interesado, el especialista que escucha esto, puede revisar esa bibliografía que está en internet y entonces verificar lo que estoy diciendo. Así que, pues es algo como, algo grande, pienso yo, que pues desde el punto de vista organizativo ayuda a las personas a utilizar mejor los recursos, mejor el tiempo y sobre todo capitalizar en lo que son los recursos humanos. Cómo uno, por ejemplo, llega a conocer gente que es realmente buena a través de contacto. Cómo uno resuelve problemas a través del contacto. Cómo uno logra avanzar a través del intercambio de conocimientos, de activos, de materiales, de recursos, ¿no? Entonces todo eso es lo que el modelo core especifica, lo describe y luego entonces lo enmarca dentro de un proceso global. El libro está a la venta en Amazon, lo pueden conseguir también en internet del CEBIR. Y pues como le digo yo, incluso para lo que fue la primera fotografía del agujero negro, la primera fotografía fue utilizando el modelo core como describo. Así que los ejemplos abundan porque es un modelo universal, es una teoría económica universal. La industria farmacéutica es un negocio, es como una fábrica de zapatos, es como una fábrica de correas, una fábrica de zapatillas, es decir, el modelo de negocio es bien sencillo, ¿verdad? Ellos crean un producto, luego lo desarrollan, tienen patentes, tienen un monopolio y luego de eso esa patente expira, ellos tratan de seguir extendiéndola y venden sus productos para hacer dinero y al momento que hacen dinero también ayudan a resolver problemas de salud grandes que sin la industria farmacéutica no se resolverían. O sea, que tampoco hay que tomar una actitud negativa del todo, a pesar de que se ha dado, obviamente, y sobre todo en los años pasados, casos de corrupción en la industria farmacéutica, pues sin la industria farmacéutica no habría vacunas, no habría medicinas, no habría cura contra el cáncer, porque hay cánceres que se curan. Entonces, hay como que matizar ese tema, porque no es caridad, no es una fundación, la industria farmacéutica es un negocio y así tiene que ser entendido, ¿verdad? Un negocio que utiliza el modelo core también, pero ya a una escala mundial, ¿no? Pero es un negocio. Pero ahora, un emprendedor, una persona que tiene algo pequeño, que está comenzando, ¿podría entonces utilizar este modelo core para usted dice que es muy efectivo para todo tipo de negocio, pero podría utilizar una persona que apenas comienza este tipo de... Bueno, yo lo uso, lo hemos utilizado aquí en Santiago de Veraguas exitosamente con la COVID-19. Cuando se da la pandemia, nosotros, pues a mí se me hizo una solicitud de organizar un grupo. Eso vino por parte de un político, de hecho, de que organizara un grupo de profesionales para que le dieran sugerencias al Ministerio de Salud de cómo resolver este problema. Y bueno, y así lo hice, lo organicé. Sin embargo, es interesante de que ese grupo empezó con mi persona y luego yo fui reclutando diferentes profesionales en el área de la informática, en la administración de empresas, en el hecho de servicio público, médicos, científicos,
gente que trabajaba en relaciones públicas, y poco a poco nos fuimos cogiendo fuerza. Al ir cogiendo fuerza, cada uno de nosotros tenía contactos, utilizamos esos contactos nos abrieron más puertas, como por ejemplo el cantautor panameño Omar Alfano, quien se unió a nuestra causa, y así pudimos realizar a nivel nacional una COVID-TON en la que recaudamos aproximadamente $140,000 para comprar una plataforma de PCR completa que donamos al Hospital Luis Chicho Fábrega y tener una semilla para el primer laboratorio de medicina biomolecular aquí en la provincia de Veraguas. Entonces, eso se hizo rápidamente, estuvo en cadena nacional la COVID-TON. Reclutamos prácticamente 3 decenas más o menos de artistas nacionales e internacionales. Por ejemplo, Luis Enrique fue uno de ellos, tantos otros artistas panameños, Sami Sandra Sandoval, Joey, Montana y otros artistas, ¿no? Así que eso lo hicimos en tiempo récord con el modelo Core. Entonces, igual forma, yo también lo estoy utilizando pues con mis próximos proyectos en Estados Unidos, en Boston, para la creación de una compañía biofarmacéutica especializada en enfermedades neurológicas, también en el cáncer. Así que es efectivo y de hecho esa es la forma en la que los emprendedores pueden iniciar, siempre ir de menos a más. Es decir, cuando uno inicia algo, uno conoce mucha gente, quizás conozca poca gente, uno tiene pocos recursos económicos, uno tiene un tiempo limitado. Entonces, el error que cometen muchas personas cuando empiezan un emprendimiento es el de gastar e invertir un montón de dinero sin saber realmente, sin conocer el mercado, y utilizan recursos que deberían ser ahorrados y que no deberían ser gastados, porque a través de colaboración con otras personas, muchas de las cosas que realmente costarían dinero, pues se podrían conseguir gratuitamente, simplemente con hablar con los contactos, establecer ciertos tipos de colaboración, hacer trueques, etcétera. Entonces, de esa forma, pues uno minimiza los recursos económicos, también tiempo, y cada una de esas personas que si uno tiene un buen ojo o si uno sabe cómo liderar a un grupo, pues se puede convertir eventualmente en lo que sería parte del equipo de trabajo, ¿verdad? Entonces, absolutamente, esa es la forma en la que se hacen las cosas, de menos a más. Ahora, hablemos un poco de nuestro país, Panamá. Ya hablamos acerca de que este modelo core se puede utilizar en diferentes ámbitos, diferentes áreas, diferentes tamaños de industria, diferentes tamaños de empresa, ya sea que estamos empezando, ya sea que estemos, digamos, en medio de nuestro proyecto o al final del proyecto, todo esto. Ahora, nosotros sabemos que en estos momentos hay una crisis de medicamentos en Panamá. Hemos visto las noticias, hemos conocido algunas cosas. ¿Usted considera que en Panamá se podría utilizar el modelo Core si no se está utilizando en estos momentos? ¿O podría ayudar el modelo Core para Panamá? Y si es así, ¿cuál sería la diferencia entre el modelo Core que se adaptaría a Panamá y el que se utilizaría a nivel mundial? ¿Cuál sería la diferencia entre los dos? Bueno, el modelo Core es universal, como ya hemos dicho, se puede aplicar en Panamá, se puede aplicar en África, en Japón, en los Estados Unidos, en Finlandia, en Suecia, en todas partes del mundo, ¿no? En Brasil, donde sea. El problema aquí en Panamá no es, en principio no es tanto la implementación del modelo Core. El principio aquí en Panamá es que es un país demasiado corrupto. Entonces, al ser un país en donde la corrupción, y no es una cuestión que yo estoy inventando, esa es precisamente la causa de la crisis que estamos viendo actualmente en materia de medicamentos y también las protestas que están existiendo y todo lo que sale por internet y por las redes sociales, que también, por cierto, utiliza el modelo Core. Creo que sí se puede utilizar, pero siempre y cuando hay que sanear, ¿no? Porque de nada sirve que haya buena voluntad, que se pueda utilizar el modelo Core, que se puedan utilizar, digamos, las mejores tecnologías para el beneficio de la sociedad. Sí, la corrupción, como hemos hablado anteriormente, eso está penalizado en el modelo Core. Entonces hay que sanear esa parte, hay que crear, hay que educar a la gente, pero la cultura panameña también tiene que despertar y tiene que abrir. Al principio usted nos mencionaba que el panameño es emprendedor. Es verdad que el panameño es emprendedor, el panameño es luchador. Sobre todo la gente humilde de este país, pues me consta, vengo de abajo, así que pues conozco bien cómo es el asunto. Sin embargo, existen pocos incentivos a nivel nacional para que los emprendedores puedan despegar. ¿Por qué? Porque existen muchas trabas, existen muchos monopolios, muchas personas con dinero que realmente bloquean lo que sería el desarrollo y el crecimiento de estas actividades empresariales de emprendedores, ¿no? Entonces, ya volviendo asumamos que ya pues la corrupción ha bajado, que estamos, o por lo menos que estamos conscientes de que existe, ¿verdad? Porque nosotros pudimos resolver ese tema
$140,000 para las plataformas de PCR y también posteriormente conseguimos con la ayuda de una de las diputadas aquí en la provincia de Veraguas $1,000,000 prácticamente para el Hospital Luis Chicho Fábrega en materia de un microscopio para neurología, para cirugías neurológicas y también unas bandejas quirúrgicas en neurología. O sea, imagínense, eso en tiempo récord, algo que otra gente no había realizado en tanto tiempo y tantas décadas aquí en la provincia de Veraguas, en cuestión de meses, pues se pudo conseguir. Entonces, es importante que en Panamá, uno, el tema de la educación es importante. El otro aspecto es el tema de la autoconfianza y de la autodeterminación. Hay mucha gente que es capaz, hay mucha gente que tiene una capacidad de liderazgo que no lo sabe o que no la conoce. ¿Por qué? Porque siempre están como bajo una sombra en la que la gente dice, pero yo cómo voy a iniciar ese negocio si yo no tengo plata. ¿Cómo voy a utilizar eso si otros tienen el mercado? Lo importante en todo esto y lo importante en el modelo core también es el tema de la innovación. Entender qué significa la innovación, entender el mercado, entender cuántos tipos de innovación hay y cómo uno, como emprendedor, puede utilizar ese entendimiento y cierto tipo de innovación para satisfacer una necesidad del mercado. Porque si uno no tiene un mercado, todo negocio queda prácticamente en el fracaso, ¿verdad? O costaría mucho más darse cuenta y entonces hacer una inversión mucho más cara que elevaría los costos, etcétera, etcétera, que finalmente pues podría hacer que el producto pierda competitividad. Entonces, es importante, estamos hablando de eliminar la corrupción, mayor educación en materias de economía financiera, sobre todo en la escuela primaria, ¿verdad? Enseñarle a los estudiantes. El modelo creo que lo puede entender hasta un niño de 6 años, de 5 años lo puede entender. Entonces, luego de eso, cómo organizarse y cuáles son los ingredientes que se necesitan para poder llevar a cabo una actividad que no solamente sería, digamos, un emprendimiento exitoso, porque puede ser exitoso al principio y fracasado después, sino un emprendimiento que pueda ser sostenible. Y como emprendedor, yo sé que es importante que uno agregue valor, es decir, que en cada ronda uno vaya agregando valor y vaya innovando de tal manera que el emprendimiento vaya creciendo y se vaya propagando. Entonces, todo eso se puede utilizar. Y en Panamá, por ejemplo, desde el punto de vista de salud, por supuesto que si me pagan les digo cómo pueden hacerlo, ¿verdad? Pero a manera, a nivel ya interinstitucional, es muy importante la colaboración de diferentes entes dentro de lo que sería el gobierno y la sociedad privada, pero eso no se da y no se puede realizar actualmente porque los niveles de corrupción están dentro de los más altos que existen en el mundo y así no se puede avanzar de ninguna manera porque esa corrupción que es castigada por el modelo core desafortunadamente constituye uno de los aspectos más grandes en lo que es la periferia. Tristemente, así está Panamá en este momento. Pero Ya, sí, se puede utilizar el modelo, por supuesto que se utiliza. a estas alturas, lo inevitable. Hemos visto que han entrado a Panamá algunas enfermedades, incluso creo que ya se ha visto casos de la viruela del mono. Una persona común y corriente, una persona que pues está luchando en la vida de abajo, como usted mencionó. ¿Cómo puede hacer para prepararse para algo como esto? Ya que muchas veces nosotros podemos ver cosas como la corrupción que hay en Panamá y otras situaciones que pues hay personas que no pueden controlar. ¿Cómo una persona que no tiene recursos puede prepararse para este tipo de enfermedades? Bueno, primero que nada, lo importante es que, hay un dicho que dice mal de tonto, mal de todos, consuelo de tontos, ¿no? Entonces, desafortunadamente, así mismo como la Internet tiene sus grandes ventajas, así mismo también está la gran desventaja de la desinformación. Vivimos en el mundo de la desinformación. Hoy cualquiera es experto, aunque ni siquiera sepa de lo que esté hablando, y refutar y rebatir en público a cualquier persona que realmente pueda ser un ignorante en la materia que discute y en la que se cree experto, ya inmediatamente significa una penalización social, porque todo el mundo piensa y cree que conoce la verdad cuando realmente los expertos pues han llegado a ser expertos precisamente a través del estudio, a través del trabajo, de la disciplina y a través de todo un proceso, digamos, internacional de evaluación, ¿no? Entonces, y de crítica de pares, eso es sumamente importante. Entonces, el primer punto es no utilizar el sentido común, no hacerle caso a todo lo que le dicen a la gente y ser crédula y decir, bueno, si en España la gente no usa mascarilla y la gente no se cuida, bueno, entonces, ¿por qué no vamos a cuidar nosotros? Esa es la respuesta que uno escucha. Pero yo veo los juegos allá en Estados Unidos y veo los juegos en Europa llenos de gente sin mascarilla. Entonces, por eso
tú no usas la mascarilla. Entonces es algo tan absurdo que es una estulticia universal que realmente nos sorprende cada día más en su profundidad. Entonces, eso por una parte, la educación. La otra cosa es que tenemos que ser conscientes de que dada la situación y la crisis mundial económica y política que se está dando a todo nivel, cada quien tiene que protegerse. Es decir, yo tengo que velar por mí primero que nada, tengo que velar por mi familia, tengo que velar por mi entorno y por las personas que yo quiero. Eso es sumamente importante. Otro tema importante es el tema del ahorro. El ahorro constante, es decir, si tengo $5, ahorro 50 centavos, ahorro $1. ¿Por qué? Porque la vida siempre va a estar llena de imprevistos y de sorpresas, desgraciadamente, sorprendentes. Mire que es más difícil, es más fácil, por ejemplo, que le caiga a uno un árbol que ganarse la lotería. Entonces, ese tipo de imprevistos que suceden constantemente en materia de salud, de empleo, de relaciones, de trabajo, etcétera, o de incidentes y accidentes que suceden, es importante estar previstos para ello. Entonces, no hay persona humilde que no pueda ahorrar. Y el ahorro no es solamente poner plata en la alcancía, por supuesto que eso sería ideal, pero el ahorro también es no consumir en exceso energía eléctrica, por ejemplo, no desperdiciar la comida, no desperdiciar el agua, todo eso es ahorro. Entonces es importante que la gente aprenda a planificarse y también prepararse para la vejez, porque muchas personas piensan que van a tener una pensión, una jubilación, y cuando se retiren, y realmente eso no va a pasar porque estamos en una crisis, hay una sobrepoblación mundial, hay escasos recursos, entonces hay que estar preparados, ¿verdad? Para esas eventualidades y para el tiempo en que nos jubilemos no encontremos absolutamente nada. Entonces, ir preparando un modelo también de inversión en el que sí, bueno, poco a poco voy pagando un terrenito, voy invirtiendo en bienes raíces. Las personas con más medios económicos pueden quizás invertir en obras de arte de artistas reconocidos internacionalmente. Entonces, poco a poco ir ahorrando e ir invirtiendo y hacer creciendo el capital. Y como lo digo, no hay persona humilde que no pueda ahorrar, porque el ahorro es muchas cosas. Entonces, desde este punto de vista, yo pienso que la mejor preparación es el respetarse a uno mismo en el sentido de la salud es lo más importante que uno tiene. La salud de los familiares es lo más importante que se tiene porque si las personas alrededor mío gozan de buena salud, yo no voy a estar preocupado, yo no voy a estar estresado. Planificar la vida. Yo no puedo tener 4 hijos si yo no los puedo mantener. Yo no puedo tener 1 o 2 hijos si el bolsillo no me da, si yo no tengo trabajo. Hay formas de cuidarse que no son el aborto. Por ejemplo, yo soy una persona que está absolutamente en contra del aborto porque pienso que eso es un crimen, tanto desde el punto de vista biológico como religioso y moral. Pero desde el punto de vista ya de planificación familiar, cómo evitar, ¿verdad? Traer al mundo personas de las maneras, pues obviamente que no sean el aborto. Entonces, todo eso forma parte de enfrentar este tipo de crisis de salud a nivel mundial y estar informado siempre las reglas, las de medidas de seguridad que han existido siempre. Lavarse las manos con agua y jabón, bañarse, comer saludablemente, descansar. Y en el caso de estas enfermedades que son transmisibles a través de las vías respiratorias, entonces utilizar las mascarillas, evitar conglomeraciones. O sea, es cuestión también de sentido común y de responsabilidad con uno mismo. Gracias, doctor. Hablemos un poco acerca de quién es Ibis Sánchez Serrano. 100% orgulloso de ser veragüense. Y también la provincia de Bravo se siente orgulloso de tener a Ibis Sánchez Serrano. Ibis Sánchez Serrano es una persona común y corriente que desde pequeño ha sido muy inquisitivo, muy preguntón, muy observador y que siempre ha deseado lo mejor para él y para su familia. Entonces, cuando yo hablo de lo mejor para mí, me refiero a bienestar, a salud, a educación, a prosperidad, a estar siempre tranquilo, libre de preocupaciones que no se necesitan, con una conciencia tranquila, de manera honesta, una persona trabajadora. Yo me siento orgulloso de ser veragüense. Sin embargo, yo debo decir que yo no soy 100% veragüense. De hecho, yo no tengo sangre veragüense en el sentido de la provincia de Veragua, porque mi familia, mi mamá, mis hermanos, la mayoría de ellos, 5 de mis 6 hermanos, por parte pues de mi mamá, son chiricanos de David. Mi papá y mis hermanos por parte de papá
Mi papá es colombiano y mis hermanos por parte de papá son darienitas y de la parte de la ciudad de Panamá, mi familia por parte paterna. Entonces, yo no tengo raíces veragüenses. De hecho, como a mí se me educó, fue la añoranza siempre de David, ¿no? De Chiriquí, siempre Chiriquí, Chiriquí, Chiriquí. Y a lo largo de todo este proceso, obviamente yo amo Veraguas, amo nuestros atardeceres, la gente y todo, veragüense. Sin embargo, existen diferencias bien marcadas entre las diferentes provincias en Panamá, ¿ya? Y yo lo he visto en mi desarrollo y en mi crecimiento. Por ejemplo, el chiricano, y lo voy a decir porque creo que esto también debe ser algo ameno, uno tiene que resaltar lo bueno y hablar también de lo que no es tan bueno. El chiricano es trabajador, el chiricano es pujante, el chiricano es solidario, el chiricano es una persona que si hay algún problema, él da hasta encontrar la solución, ¿verdad? Esos son valores que son tan importantes y con los que yo pues me crié y con los que yo me eduqué, porque mi mamá vino desde David y se estableció aquí en Santiago sin tener familia y sin conocer a nadie. Entonces sola, pues sin educación, madre soltera, ella tuvo que sacar adelante a 7 hijos y llevarlos al proceso de educarlos a todos hasta la universidad y convertirlos en profesionales, ¿no? Entonces, ese tipo de ejemplo digamos, de lo que significa, por ejemplo, cuando hablamos del modelo CORE y hablamos de lo que es el valor familiar, o sea, que una mujer que no ha tenido educación, pues, y para quien la vida ha sido muy dura, haya salido adelante de manera honrada con sus hijos, eso es algo que realmente pues merece todo tipo de reconocimiento. Entonces, ese es el caso de mi familia. Crecí en un ambiente muy humilde, de limitaciones, sin embargo, pero muy feliz y lleno de valores. Entonces, mi mamá pues luchó siempre porque los más grandes ayudaran a educar a los más pequeños. Eso fue sumamente importante. Entonces, uno obviamente en la vida crece y se desarrolla con el ejemplo. Si uno ve gente que es buena, uno sigue ese camino de la bondad. Si uno ve gente que no soporta la mentira, pues la mentira uno no la tolera tampoco, ¿no? Si uno ve gente trabajadora, por ejemplo, mientras uno está revisando el celular, ellos están trabajando, limpiando la casa, pues uno debería sentir vergüenza de que otros estén haciendo ese trabajo mientras uno está desperdiciando el tiempo, ¿verdad? Y la vida en tonterías. Entonces, pues Ivy Sánchez nace y crece allí a través de becas, de ser buen estudiante, porque como le dije, siempre deseé para mí lo mejor en materia de educación, así que también he sido muy autodidacta, lo que no sé lo investigo. Entonces, pues eso me ha llevado pues a ganarme becas a través de sacrificios altos y bajos, sin el apoyo de Panamá, porque en mis estudios internacionales Panamá pues no me ha dado becas, sin embargo he conseguido préstamos y también becas internacionales y desde un lugar muy humilde que en ese tiempo estaba pues considerado como lleno de peligros, pues he podido llegar hasta universidades como Tufts, como la Universidad de Boston, he pasado por Harvard, por MIT, por el Instituto Pasteur, por tantas universidades de prestigio mundial. Una eminencia internacional en materia de salud, mucha gente tiene consultas con usted, usted tiene entrevistas en todas partes. Yo no veo mi carrera como una profesión, yo la veo más bien como una forma de vida, algo a lo que uno se entrega porque uno cree en esas cosas, uno vive para ellas, ¿no? Entonces, el tema de la salud para mí es sumamente preocupante porque siendo pequeño y creciendo en un hogar tan de escasos recursos, pues uno sabe lo que es que la madre de uno tenga que correr para un centro de salud o un hospital con un niño enfermo y no tener el dinero para las medicinas o para la alimentación adecuada. O sea, todas esas son experiencias vividas que son muy duras y que dejan un sello a uno, dejan en uno un sello muy profundo. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Bueno, utilizar mi inteligencia, todas las bendiciones que Dios me ha dado, porque soy una persona creyente en Dios, soy católico, y pues, pero independientemente si fuese católico, si fuese de otro tipo de versión del cristianismo, por no utilizar de denominación ni secta, pero cualquier versión del cristianismo, ¿verdad? En el que la persona sigue valores cristianos de bondad, de entrega, de honestidad, de trabajo, de dedicación al prójimo, entonces eso para mí forma parte de lo que yo soy, de mi vida y de los valores, y es por eso que yo elegí este campo de la biomedicina, precisamente para aportar mi conocimiento y mejorar la calidad de vida de otras personas a través de ese conocimiento. ¿En qué está enfocado en estos momentos Ivy Sánchez Serrano? ¿O cuál sería el siguiente proyecto? O proyectos, porque yo sé que tiene muchos proyectos para usted. Planes futuros
son, si Dios quiere, tan pronto regrese a Boston, que será dentro de un par de meses, iniciar una compañía para desarrollo de medicamentos. Si todo sale bien, una colaboración con los Institutos Nacionales de la Salud, quienes, por cierto, me mandaron una carta felicitándome por el modelo CORE, ya que yo se los había presentado en una invitación en el 2014, y pues cuando vieron el desarrollo de los medicamentos, ahí tengo la carta de NCATS, ¿verdad? Que se me mandó, entonces eso fue muy importante para mí. Y con otras universidades. Entonces, para el desarrollo de medicamentos innovadores en el área de las enfermedades neurológicas y también del cáncer posiblemente. No al mismo tiempo, pero el objetivo es una parte y después la otra, ¿verdad? Mi editorial, El Sevir, luego de lo que ha visto con la pandemia y visto lo que decía el libro, pues me ha solicitado por segunda vez la segunda edición. La primera vez yo rechacé la oferta porque no me pareció el momento justo. El libro estaba muy fresco todavía, ¿no? Entonces, quizás en esos años al principio no lo podían entender, pero ya el libro, pues, predijo lo que ha sucedido y muchas cosas más en materia de lo que es el balance mundial, la geopolítica mundial, el hambre, el cambio climático, etcétera, ¿verdad? Entonces, pues ya es el momento de una segunda edición, así que estoy trabajando en este momento con el CEPIR, si Dios quiere, para ver si a finales del 2023 o en el 2024 lanzamos la segunda edición del libro La crisis mundial de los sistemas de salud, del laboratorio de investigaciones hasta la cama del paciente, y esta vez va a mantener el título que se llama La crisis mundial de los sistemas de salud, pero se va a enfocar en los pilares de la geopolítica y de cómo los cambios demográficos a nivel mundial y el cambio climático pues están exacerbando los problemas de los sistemas de salud. Por otra parte, pues dentro de poco, en el próximo mes, voy a estar participando en varias conferencias a nivel mundial. Una va a ser a través en México va a ser a través de la UNAM, en el Palacio de la Medicina. Mi editorial El Sevir me invitó para ser uno de los oradores, algo que es muy importante porque es un evento mundial de biomedicina, entonces ahí voy a exponer precisamente el modelo CORE. Y en agosto de la Universidad de las West Indias, de las Indias Occidentales en Jamaica, va a haber también un foro, una conferencia mundial para discutir ese tema de la inversión en innovación, en ciencia y tecnología, en emprendimiento para países que están fuera de los países, del campo de los países industrializados, ¿verdad? Ya sea economías emergentes o países en vías de desarrollo. Entonces, es muy bonito, pienso yo, cómo este tipo de conocimiento, que no me dejó adquirirlo, no me dejó dormir por muchos años, porque es mucho trabajo y hacerlo solo y con financiamiento privado, pues fue una tarea titánica, una tarea muy difícil, ¿verdad? Cómo poco a poco pues uno va recogiendo los frutos, cómo eso va transformando la sociedad para bien, cómo uno puede probar que eso no era simplemente cuento, sino que era algo sólido y algo científico que se puede demostrar, ¿no? Con ejemplos y con casos. Ya desde el punto de vista personal, yo soy amante del arte, yo estudié historia del arte también en la universidad, así como pues estudié genética, también estudié historia del arte. Soy autodidacta en lo que es la historia de la música clásica, he estudiado historia, literatura, español. Entonces, todo eso forma parte también de mi personalidad. Soy colector de arte, colecciono arte de artistas latinoamericanos y contemporáneos. Entonces, la pintura atrás precisamente es un regalo que me hizo el alcalde de Santiago de Veragua, el licenciado Samit Sandoval, que me lo regaló de un pintor local que se llama Rey Antonio Agudo, y que se trata de la sala de la fama de Santiago de Veraguas, ¿verdad? Así que para mí, pues, poseer esa pintura, que fue un obsequio, es muy valiosa porque representa el valor de nuestra cultura y también mantener viva aquella identidad y también los recuerdos de esas personas que forjaron nuestra sociedad aquí en Santiago. Entonces, pues sigo con lo del arte y también, obviamente, a través de la colaboración con algunos amigos míos aquí en Santiago, seguir en las obras de filantropía. Hemos ayudado a mucha gente, sobre todo en el campo de salud, a personas enfermas, a madres solteras sin dinero para los medicamentos, sin acceso a las citas, sin comida. Pues hemos ayudado a mucha gente y eso pues nos llena de satisfacción de que somos eh, personas productivas, que no nos olvidamos de dónde venimos y que hacemos todo lo posible por construir un mejor mundo
y eso para nosotros, a mí me llena de mucha satisfacción, de verdad que sí. Bueno, doctor, muchísimas gracias por esta entrevista. Nos sentimos muy contentos de que nos haya acompañado. El doctor es accesible, hay manera de contactarle, se puede hablar con usted y si es así, ¿cuál es la mejor manera de ponerse en contacto con el doctor Ibis Bueno, Sánchez? bueno, yo tengo mi página de Facebook, bueno, está ahí siempre llena, pero me mandan las solicitudes a través de Facebook. También está mi página de Facebook y está en Instagram, que la creé recientemente. Entonces, por Instagram también, por ahí me pueden escribir. Yo leo todos los mensajes, los leo siempre, los reviso y respondo. Entonces, lo único que yo sí les pido a las personas que cuando se contacten conmigo, pues que sea en el ámbito profesional. Estos foros son foros intelectuales y llenos de cultura y de respeto, ¿verdad? Así que el tipo de gente que van a encontrar allí son personas con cierto nivel de urbanidad y de cortesía. Allí no van a ver, sinceramente, cosas vulgares ni nada por el estilo, sino que siempre desde el punto de vista educativo, artístico, social y siempre dentro del margen de respeto. Así que siempre y cuando las personas pues se acerquen con ese deseo de aprender, ¿verdad? Porque se comparte mucho conocimiento en todos los campos del saber, pues son bienvenidos para compartir, porque ese es el objetivo. No sé, yo me pongo contento en compartir gratuitamente el conocimiento a través de esas plataformas, ¿verdad? Y si es para algún tipo de conferencia o algún tipo de evento que necesiten algo ya más específico, pues pueden escribir en privado y podemos conversar al respecto, ¿verdad? Porque mi agenda siempre está bastante ocupadita. Pero bueno, esas son las formas en las que la gente pues